A ver, podemos hacer dos cosas y que decida nuestro decía de la mesa. Podemos tener un receso de 5 minutos y venimos con el comentario y cuando seguimos. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a pasar a los comentarios de la mesa. Bueno, a petición de nuestro ponente, vamos a saltarnos toda la presentación, ¿no? Nuestro comentarista de sección es Enrique Provencio Durazo. Él es maestro en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene un currículum muy importante. Nada más les diré que, a ver, dos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es el más importante? Bueno, las primeras reglas. Es colaborador del Programa de Estudios del Desarrollo de la UNAM, donde coordina el proyecto del Informe de Desarrollo en México. Es profesor de la Facultad de Economía y fue subsecretario en la semana. Y bueno, con eso tenemos todo, ¿no? Enrique nos pidió que no dijéramos más allá, más que fue presidente de la ciudad de No, bueno, sí, que para ganar tiempo. Muchas gracias, Vicky. Primero, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa, a la doctora Virginia Cervantes, y felicitaciones por la iniciativa y por la persistencia en organizar esto, pero sobre todo en mantenerse en la investigación de un tema tan importante, y además de hacerlo con este enfoque tan orientado a conectar la investigación con las políticas. Y también quiero felicitar, por supuesto, a la doctora Yolanda Ordaz y encima por esta iniciativa y por alojar este importante seminario, coloquio en este espléndido espacio del Instituto Politécnico. Muchas gracias. Y es un gusto para mí estar con Carlos, con Jacinto y Eduardo en esta mesa y tener la oportunidad de comentar algunos temas. Yo le pregunté de verdad a Vicky, ¿por qué me invitas a mí? Yo estoy de veras en el campo activo de la restauración, pero quizás lo hizo porque creo que entiende que soy de los que valoran la importancia de estar en este tema en el que están ustedes. Hablamos mucho y se nos llena mucho la boca cuando mencionas el capital natural. Pero igual que como ocurrió con la sustentabilidad y con los servicios ambientales y como ya está ocurriendo con la resiliencia, somos muy buenos para desgastar los conceptos. Ayer estuve en un diálogo en el que llevó la voz principal fue el doctor Sorcan, el anfitrión era Eduardo Mera, como director de la Facultad de Economía. Y sorpréndanse del tema general del diálogo. El diálogo era sobre democracia, desarrollo y desigualdad. ¿Y qué hacía ahí el doctor Sorcan? Bueno, estaba hablando justamente de la importancia de mantener o interesar lo posible el capital natural, porque forma parte de los procesos de fondo que están debilitando el sustento natural. El doctor Sorcan insistió mucho en que, por favor, no dejaran fuera el tema de capital natural en esos diálogos. Y creo que tiene razón. Que me desmiente Eduardo, pero hasta se comprometió a volver a estar en esos temas. Pero lo digo porque, en efecto, necesitamos mantener el diálogo y la insistencia en la necesidad de intensificar los esfuerzos, no solo por proteger, conservar, sino también, y en algunos casos, sobre todo, restaurar no solamente el medio de los suelos, cobertura vegetal, recursos
como prerequisito para proteger los servicios ambientales. Dicho esto, y no lo digo solo como cumplido al esfuerzo que ustedes hacen, que me parece no solamente loable, sino digno de ser reconocido y mejor valorado en la necesidad de que estos temas los mantengamos siempre con una alta prioridad. Y lo digo sobre todo porque sí soy de los convencidos de que estamos en un proceso y estamos en una deriva gravísima en la cual las urgencias de corto plazo siempre nos están haciendo dejar para después la acción en un tema como la restauración. Y quiero hacer algunos comentarios. Primero, recuperar y destacar el punto con el cual Carlos Muñoz parte sobre la necesidad de precisar, afinar los conceptos, tenerlos claros y sobre todo proyectarlos mejor. Me temo que incluso en medios universitarios traigamos una especie de masacote mental y no distingamos bien las líneas de trabajo alrededor de la restauración y sus parientes. Y creo que es muy importante lo que Carlos planteó al principio y sobre todo esta insistencia en su planteamiento de restaurar, pero también de estar viendo la restauración en el contexto de la prevención y en su caso también ahora de la mitigación y sobre todo hacerlo en el contexto de la planeación territorial. Me parece muy importante. Me parece muy importante no solo porque en efecto hay muchos esfuerzos de restauración, sí los hay. Hay muchos proyectos, muchos medios de los que quisiéramos, ya sabemos, son casi simbólicos. De hecho, el gran esfuerzo que nos relata aquí Jacinto del fondo me estaba preguntando por números y como él me dice, de los que están ahorita vigentes son alrededor de 1800, ¿no? 1800, todos más de 20 hectáreas. Pero cuando uno busca, no encuentra demasiado, ¿verdad? El libro coordinado recientemente por la doctora Cristina Martínez de experiencias de restauración, creo que trae 20, 22 casos, es cierto, son una muestra. Hay muchos más, pero de todas maneras lo seguimos manteniendo en una etapa casi de ejemplos, de casos o simbólica. Digo simbólica, no lo digo despectivamente, pero todavía no hay masa, o como diría alguien de otras disciplinas, todavía no hay masa crítica, ¿no? Y no la hay a pesar de que en efecto tenemos una larga tradición, por lo menos en la componente de la reforestación. Y esa larga tradición que entre otros analizó de manera estupenda Vicky ¿en qué tomo fue de Capital Natural? ¿Un tomo? ¿El 2? En el tomo 3 de la obra de Capital Natural coordinada por la CONACYT. Pero visto sobre todo pues en la perspectiva de la planeación territorial en efecto. Es decir, por fin, busquemos rebasar nuestra experiencia de los casos puntuales a otras escalas. Y en efecto creo que todavía es una tarea pendiente escalar la política, volver la restauración una política. Al rato voy a decir un poquito más de eso. Vicky, cuando me digas, pues más levántame la mano para que yo me calle. Y en efecto hay que hacerlo en este contexto de condiciones, de las condiciones de la vida, condiciones económicas, sociales, culturales. Como bien lo señaló Jacinto, pues a fin de cuentas, ¿cuánto nos queda de terrenos nacionales en el país? Nada, ¿no? Casi nada. Casi nada. Y en consecuencia, todo pasa por crear condiciones adecuadas con propietarios, sean empresarios, pequeños o grandes propietarios. Y en efecto, pero esas condiciones hay que crearlas, ¿verdad? No están dadas de por sí, ni son una fatalidad que haya difíciles condiciones. Veo una gran oportunidad hoy, y espero que no se esfume, que se vuelva otra vez una normalidad en el paisaje, que es que en muchas circunstancias regionales la restauración es indispensable para reducir la vulnerabilidad de los pobladores y de sus activos productivos ante la creciente amenaza por conflictos
o peligros de origen hidrometeorológico y climático. Digamos, es triste decirlo que ese pueda funcionar como argumento adicional, porque pues, ustedes, los expertos, siempre han dicho que el deterioro, el agotamiento o las diferentes formas de degradación ambiental hacen más vulnerable a la población, hacen más vulnerable a los activos productivos y a las sociedades locales. Pero si nos tomamos en serio esta emergencia nacional que estamos viviendo por los desastres, en este caso fueron los climáticos, pero el desastre más recurrente siempre es el hidrometeorológico. Es de sequías, es de inundaciones, es de eventos hidrometeorológicos, en pocas palabras, y en la mayoría de los casos asociados a malas condiciones de terreno, ¿no? Es decir, de hecho, más del 80% de los daños por desastres en México, me refiero al daño económico, está ocasionado por esos desastres. El daño sísmico históricamente se mueve alrededor del 10-15% del total del efecto económico de los daños. Es muy dramático por las muertes que todos lamentamos y por su impacto tan visible. Pero el que está ahí permanentemente, de manera soterrada, pero a veces ni nos enteramos, es el otro. Y creo que en este contexto es como hay que ver ese esfuerzo por reducir vulnerabilidad. Y creo que la restauración ahí jugará un papel muy importante. Aquí el tema, creo, es hacer convergente la restauración, como ustedes la viven y experimentan, con la estrategia de adaptación, de la cual también se nos llena mucho la boca, pero que en los hechos está todavía más que nada como una estrategia vacía. Creo que si en el costo social incluimos el impacto de los desastres ocasionados por problemas de fondo en la degradación, el beneficio social sin duda va a superar. En esta lógica que plantea Carlos, de los casos en los que el beneficio social supera el costo social, creo que el argumento se fortalece en esta lógica. Es cierto que hay que trascender esa escala, pero yo creo que hay que hacer de esto una verdadera política. Creo que sería tensar demasiado las cosas, decir que sí tenemos ya una política integrada de restauración. Creo que no. Y siguiendo un poco digamos, la receta clásica, ¿y qué debería tener una política? Hay un prerequisito. Y ese prerequisito es que de veras configuremos, o si ustedes quieren, reconfiguremos, para que nadie se sienta, una agenda pública para la restauración. ¿Por qué una agenda pública? Porque a veces hay programas, hay proyectos, hay legislación, hay normas. Eso no hace una política, ya lo sabemos. Una política de veras tiene que asumirse social y colectivamente. Tiene que responder a lo que debe ser una prioridad nacional. Y creo que ahí está el primer problema. No hemos hecho de la restauración una prioridad nacional y no le hemos otorgado la prioridad política que requiere. ¿No? Hay que aceptarlo. De hecho, ha habido mejores épocas para el tema en el pasado. No me refiero solamente al pasado reciente, desde son años 50 y otros momentos en los cuales, por lo menos en lo que se refiere a suelos, pero también en lo forestal, hubo un mayor énfasis y una mayor prioridad. Pero una agenda pública no se inventa ni se decreta. Una agenda pública tiene que surgir de veras del reconocimiento del problema público. Y me temo que en el imaginario colectivo nacional, y no estoy pensando en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación el tema es virtualmente inexistente, sino en las preocupaciones, en la prioridad de las personas, en eso, en la agenda de los problemas nacionales, de veras coloquemos el tema. Y es un tema estructural y de largo plazo. Quizá por eso, y por ser más silencioso, no lo apreciamos, pero eso es una de nuestras tragedias, no incorporar en la agenda pública estos temas. Y hacer además el tema un tema de agenda pública, es decir, llegar de veras a considerarlo como un problema público, sí requiere no solamente más conocimiento, sino también más difusión del conocimiento y de veras
haya resonancia del problema y tenga voz pública. Y eso implica de veras es una ingratitud. Y es una ingratitud pedirles o exigirles a los investigadores que ellos lo hagan. Los investigadores hacen mucho investigando, publicando, enseñando en la docencia, etc. Esa es una responsabilidad gubernamental y de las fuerzas políticas, también de los poderes, en particular del poder legislativo. Y entonces, hay que hacer entonces una conversión de las experiencias, que de todas maneras hay bastantes, todavía en el proceso de evaluación quizá, para que se vuelva el conocimiento público para el problema público. Y segundo, es cierto que si eso lo logramos hay que fortalecer el mandato. Como dice uno de los capítulos del libro ese de las experiencias que coordinaron Cristina Martínez y otros, hay un marco legislativo, ¿no? Hay un marco legislativo. Su problema es que está rezagado, que es disperso, está desarticulado y fragmentado. Y que no tiene suficiente conocimiento, o más bien no le gastamos suficiente a la aplicación, el cumplimiento y la vigilancia. Es decir, ahí está, y hay una propuesta muy concreta. Esa es una propuesta de Julia Carabias, de Lucía Ruiz, de Alejandra Rabasa, de reformular el título segundo de la ley ambiental. El problema es que la Ley General de Biodiversidad, que ahorita está en discusión, quiere eliminar ese capítulo de la ley FIAPA, ¿no? E incluso la iniciativa de la Ley de Biodiversidad que anda en discusión en el Senado no rescata bien el tema de la restauración, ¿no? Pero creo que la propuesta es vigente. Hay que fortalecer el mandato y probablemente repensar el marco específicamente de normativo, ¿no? De la normatividad. Entre paréntesis, no sabemos bien a bien cuál es el nivel de aplicación de las normas relativas a la restauración. De hecho, es un vacío del conocimiento en general. No sabemos bien cómo se están aplicando las normas ambientales. En el 2012 hubo una publicación que evaluaba como 18 normas, con un criterio de 0 a 4, 4 máximo cumplimiento. El conjunto de las 18 normas que se evaluaron, y les evaluó la propia Subsecretaría de Normatividad, le otorgaba 1.5 de calificación ponderada al cumplimiento, la observancia, la efectividad de las normas. Pero fuera de esa evaluación no tenemos normas. Ahí se encontraba una de minería, de suelos y minería, pero no las normas clásicas de restauración. Y entonces, segundo punto, fortalecer el mandato. Y sí habría que entonces, que si reconocemos esto como problema público, pero igual si no, haya un programa explícito de restauración que le dé coherencia en esta lógica de alinear instrumentos. No son muchos los instrumentos hay, ¿no? Probablemente 12, 15. No me refiero a los instrumentos económicos, me refiero a los concretos de restauración. Y tenerlo como programa. ¿Por qué razón? Porque en los programas de medio ambiente se nos pierde el tema. Pues revisemos el programa el programa de medio ambiente y recursos naturales. ¿Está en el programa forestal? Sí. Entonces, nada más está, pero se nos va perdiendo. Está un poco perdido en el de áreas protegidas, el de la CONAM. Y por tanto, yo creo que se amerita que se formule expresamente. Y dentro de eso, sí revisar más la competencia. Es un tema clásico de abajo arriba, ¿no? Es voto, no, como dicen ustedes. Y por tanto, el involucramiento y la responsabilidad y la competencia municipal sí requiere más atención. Es cierto, pues, hay una gran sequía presupuestal municipal y hay pocos fondos para eso, pero es un problema territorial. Un punto, problema público. 2, fortalecer el mandato. De veras tener programas. 4, responsabilidad y territorialidad. Y llego al quinto. Eso ni modo, hay que invertir en la prevención y hay que invertir en la restauración. Si no lo hacemos, vamos a seguir simulando. Y al decir simulando, no quiero minimizar el éxito de muchos instrumentos y proyectos concretos, como los que aquí nos platica Jacinto. Es decir, al contrario, escalemos esos proyectos. Escalemos esos proyectos. Si no lo hacemos, vamos a continuar a escala simbólica.
Paso 1, hacer más eficiente y más efectivo lo que ya estamos gastando. Tratemos de encontrarle, o sea, es difícil saber bien a bien cuánto se gasta en restauración, porque se gastan instrumentos dispersos, y tener la cuenta, o si alguien lo sabe, por favor, instrúyame, platíquenme, porque no hay un seguimiento de los presupuestos de restauración, es muy difícil sacar la cuenta. Habría que irse a investigar a fondo la cuenta pública, ¿no? Es casi pedirle a la Auditoría Superior de la Federación que nos lo haga, porque es muy difícil andar haciendo las sumas de tantas cosas dispersos. Con esto me paso a un siguiente punto. ¿Y cuál es el costo de la inacción? Es decir, hay que preguntarlo. Si sabemos que la restauración, que la falta de restauración está generando un alto costo y tiene muchas consecuencias, creo que sí deberíamos ser más precisos y saber mejor cuánto nos está costando la restauración. Yo quiero solamente poner un ejemplo, apoyarme en la cuenta de INEGI, las cuentas económico-ecológicas de INEGI. ¿Por qué razón? Porque nos dan una medida. Todos sabemos que es una medida aproximada, que las cuentas económico-ecológicas de INEGI no están valorando todo aquello que estamos perdiendo de capital natural. Es una parte. Aún así, en la última publicación de INEGI nos dice que en términos de los costos, en términos monetarios, los costos tanto del agotamiento como de la degradación solo por lo forestal y suelos equivale a aproximadamente 0.6% del Producto Interno Bruto para el último año, que fue 2014. Bueno, a precios de hoy, 0.6% del Producto Interno Bruto son más de 120,000 millones de pesos por año. Esa es la dimensión del costo. Si le creemos a INEGI, y yo no tengo razones para no creerle, estaríamos invirtiendo en restauración una fracción mínima, pero aún más. Si tomamos, pero ya lo sabemos, todo el costo nacional de agotamiento y degradación por año anda ahorita en un equivalente de aproximadamente 5.5% del producto. Andamos invirtiendo más o menos un 0.3, incluyendo el gasto de la Comisión Nacional del Agua. Si quitamos Comisión Nacional del Agua, empezamos a necesitar ya decimales al lado derecho. Es decir, de ese tamaño es la desproporción. Repito, el costo del agotamiento y degradación solo en el sector forestal y por suelos, según INEGI, estaría alcanzando en la actualidad 0.6%. Eso, por cierto, el año que entra va a ser equivalente como unos 130,000 millones de pesos. Ahora, es evidente que ese costo no se puede asumir en el gasto público todo. Es tan evidente como el hecho de que el gasto público ambiental en los últimos 4 años se ha reducido en aproximadamente un 30% en términos reales. Los recortes presupuestales para el gasto ambiental federal han sido dramáticos. Repito, aproximadamente 30%, quién sabe para 2018, pero por ahí quita. En otras palabras, a precios constantes de 100 pesos gastados en 2012, ahorita andamos en 70. En general, desafortunadamente, en esa reducción se ha ido bajando, se ha ido yendo también parte del gasto de servicios ambientales. Por cierto. La pregunta entonces es, ¿y cuál es el costo de la inacción? Miren, siendo francos, no lo sabemos bien a bien. Lo único que sabemos es que ese costo lo podemos terminar pagando muy caro en el futuro. Y habría que empezar a revertirlo. Dicho esto, y que aceptando que el gasto público no va a ser suficiente, tampoco van a ser suficientes los instrumentos económicos, ya lo dijo Eduardo Vega, hay que verlos como complemento. Pero además el entorno nacional para los instrumentos económicos de todo tipo, en particular los fiscales, es en la actualidad muy ingrato. Hay una función antipública y hay una función antifiscal en la actualidad.
sobre todo porque estamos exigiendo que lo que ya se gaste bien. Y el clamor nacional de controlar y erradicar la corrupción, pues va a impedir durante bastante tiempo cualquier esfuerzo de incremento del sacrificio fiscal. Por tanto, la expectativa para los próximos años no es muy buena. Hay que reorientar recursos, involucrar los recursos del sector privado. Pero sobre todo, pues hay que irnos a las fuerzas motrices y a las presiones, como dice el esquema del Estado de la gestión ambiental integral. Puesto que la mayor parte del costo del agotamiento y la degradación pues, es en la agricultura y la ganadería. Cerca del 70% de los costos están ocasionándose allí. Y por tanto, no va a ser más que el cambio de patrón productivo en los sectores primarios, aquí incluyo también minería y también en infraestructura, la que nos frenen el proceso de deterioro, sobre todo también de agotamiento del capital natural. Esto es como una vuelta al origen, y esto significa otra vez prevenir y sobre todo inhibir conductas, que para eso en efecto son los instrumentos. Voy concluyendo. También creo que necesitamos seguir trabajando mucho, y ahí pues son ustedes los que tienen que decirle INEGI. Nuestros indicadores de restauración pues son para expertos. El Sistema Nacional de Indicadores Ambientales, en los hechos no tiene datos de degradación, tiene datos de suelo, pero revisen ustedes, yo lo revisé hoy en la mañana, para no estar de cojón. Los últimos datos que tiene el Sistema Nacional de Información Ambiental sobre suelo son del 2002. Y la nueva sección de los indicadores, que me parecen muy buenos, los de economía verde, de hecho no tienen indicadores de restauración, perdón, de suelos en particular. Y los que tienen de lo forestal pues son los de la producción maderable, ¿no? Que la propia metodología o metadato dice que no se pueden considerar indicadores de sustentabilidad ni aluden a las condiciones de mantenimiento de las capacidades productivas. Y tener esos indicadores, algún indicador que nos permita estar viendo mejor tanto el estado como el impacto, pero sobre todo la respuesta de restauración, sí requiere afinar el gran problema. Algo que ha avanzado mucho y que es prácticamente desconocido, ¿no? Las cuentas de flujos de materiales de la sociedad mexicana. Sí se están generando ya. No es información pública. De hecho, es la información más rica y más desconocida que hay. De hecho, ni la de las cuentas económico-ecológicas, que ya son viejitas, se consideran en la propia toma de decisiones, aunque ahora sí ya se consideran como indicador. Pero si va a haber indicadores, van a tener que salir de las cuentas de flujos físicos, o sea, de flujos de materiales, de producción y consumo. Algo en lo que todavía nos falta para poder valorizar bien y expresar bien el valor monetario. Ya sabemos que aquí lo fundamental parte de las cuentas físicas. Flujos, ¿no? Erosión, suelos, calidad de suelos, etc. Con esto voy terminando. Mejorar entonces los indicadores va a ser esencial para poder en efecto, alinear mejor las políticas. Yo creo que es cierto lo que dijeron todos ustedes, estamos coordinando con instrumentos, pero repito, creo que necesitamos seguir trabajando mucho entre todos para que esto sea realmente un problema público reconocido y que tengamos una agenda pública de restauración, que reforcemos el mandato, que tengamos mejor información y de modo que invirtamos más en la restauración. Si no llegamos a eso, todavía vamos a seguir lamentando en el futuro no haber hecho lo necesario. Hasta aquí mi comentario. Gracias.